Muy bien, bienvenidos. Qué bueno poderlos tener de nuevo. Yo creo que sí, fueron tres semanas de que no estuvimos juntos, pero lo bueno es que ya estamos por acá y la bendición de Dios, pues, que siempre es fiel para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Voy a compartirles acá. Este es su plataforma. ¿Vieron? El tema que vamos a ver el día de hoy es teoría de la producción. Es un tema que nos va a servir mucho porque a veces nosotros pensamos que se trata de producir y vender, ¿va? Sin embargo, a veces tenemos que darnos cuenta que hay límites en cuanto a nuestra producción y saber dónde parar. Y si nos sobra tiempo lanzarnos para un nuevo producto, pues eso es muy bueno. Obviamente, si el producto se vende por montón y hay cosas que deben de seguir ahí y nos trae cuentas, pues enhorabuena, ¿ya? Pero vamos a hablar un poquito de la teoría de la producción, ahí van a encontrar ustedes esa carpeta, ya hay ejercicios, está el tema teórico que vamos a ver, inclusive la clase, si no mal recuerdo, que tuve con los compañeros del año pasado que les puede servir, aunque la clase de hoy la vamos a grabar y también se las vamos a subir. Muy bien, entonces bienvenidos. Voy a ver algo por acá y acá. No, es este. Muy bien. Este tema está respaldado por la bibliografía de Apuntes de Microeconomía del señor ¿qué es? Gabriel Alfredo Piloña Ortiz, un reconocido guatemalteco, trabaja mucho el tema de materiales de estos. Ahí van ustedes a encontrar toda la bibliografía. Y pues bueno, aquí es un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Nosotros solo vamos a ver hasta el A.10, que es el tema a corto plazo, ¿sí? Eh, pero hablemos un poquito en cuanto a la producción y todos sabemos que la producción es ese tema que nosotros llegamos a definir como cualquier uso de recursos que permitan transformar un bien en uno diferente, ¿sí? Entonces, eso es el tema. La producción tiene que ver con la transformación de uno o varios bienes y transformarlo en otro bien, ya sea para consumo industrial o para consumo comercial, ¿sí? Dentro del tema de la producción se incluyen cosas como el almacenamiento, la venta por mayor, el transporte, la venta al detalle, el reempaque y muchas de estas cosas nosotros los vamos a poder trabajar o ustedes lo van a poder trabajar en un curso que se llama Logística Administrativa que ya se lleva en el octavo ciclo. Estamos hablando que dentro de 2 años ustedes ya están ahí. Eh, y bueno, en la teoría de la demanda, las bases para el análisis estaban dadas por la maximización de la utilidad o satisfacción. Recuérdese que eso fue lo último que nosotros llegamos a ver en el tema de la demanda. Ahora, en maximizar esa satisfacción del consumidor, en que le guste, en que se sienta satisfecho. Entonces, en cambio, en la teoría de la empresa, que es lo que estamos hablando ahora, o en el tema de la producción, estas están dadas por la maximización de las ganancias o de las riquezas. Mientras un cliente consume para satisfacer su necesidad, las empresas pues producen para producir ganancias, para tener ganancias o riquezas, cuando la empresa es privada. Y por la maximización de la satisfacción de las necesidades cuando la empresa es pública o estatal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar con la empresa, o sea, maximizar las ganancias, ¿sí? Maximizar las ganancias y ya si usted está a cargo de una institución pública, pues es la satisfacción de las necesidades de las personas que consumen ese servicio. Eh, y bueno, tenemos lo que son los insumos de producción, eh, que esto lo estoy pasando rápido directamente para caer al tema, ¿verdad? Y en términos generales, para producir un bien o un servicio se necesitan de insumos. Usualmente son denominados factores de producción. Y recuérdese que eso usted lo vio muy bien en economía general, que era
el capital, la tierra, el trabajo y la tecnología, ¿sí? Esos son los factores de producción o recursos productivos, los cuales se estudiaron en el capítulo anterior, dicen acá ellos, ¿va? Pero nosotros no estamos viendo ese tema. Y bueno, aquí hablan que la clasificación de los insumos se dividen en dos categorías, el trabajo de la mano de obra y el capital, ¿sí? Es algo directamente que nosotros vamos a poder trabajar. Y bueno, eh, recuérdense que nosotros vamos a tener insumos fijos o variables, que ese es el siguiente tema en cuanto a los costos de producción y lo vamos a ver más adelante. Y también, resumiendo a corto plazo, significa que por lo menos uno de los dos factores de producción es fijo, por ejemplo, el capital de la empresa, que puede ser la planta o maquinaria. Cuando nosotros hablamos a corto plazo, hablamos de que por lo menos uno de los factores tienen que ser fijos, ¿sí? Por ejemplo, lo que usted invierte en alquileres, en salarios y todo ese tema. Y también en el largo plazo trabajamos algo que los factores productivos todos son variables, porque pueden llegar a variar tanto en el largo plazo porque necesitamos una bodega más grande, un lugar donde producir de manera mayor. Y bueno, yo voy a pedir favor a uno de ustedes que nos lea un poquito sobre la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? Permítame que aquí... Ok. Ley de rendimientos decrecientes. ¿Quién nos hace el favor de leer? Si una unidad de factor fijo, si a una unidad de factor fijo se añaden unidades de factor variable, inicialmente se incrementa el nivel de producción hasta llegar a un punto máximo. A partir de ese punto, aunque se añadan más unidades de factor variable, lejos de incrementarse el nivel de producción, este disminuye. Muy bien, gracias, Isaí. Y vean cómo funciona este tema. Voy a dejar de compartir en este momento para explicárselos ahí. Eh, Solo voy a ver si voy a quitar esto. Sí. Ok. Cuando hablamos de la ley de rendimientos decrecientes, es como que usted inicia su proyecto de venta de ceviches, ¿sí? Pero como usted es nuevo en el tema, pues viene y trabaja un tema de que hoy solo hace 5 ceviches y los terminó luego y vino gente y le preguntó después si aún tenía ceviches y usted, pues lastimosamente ya no pudo ofrecerles porque se los terminó. Entonces se propone que el siguiente sábado ya no va a ser 5 ceviches, sino va a ser 20. Y le fue re bien en la venta, ¿sí? Le fue bien en la venta. Y todavía un par de personas después de que vendió los 20 todavía le vinieron a preguntar. Entonces usted para la próxima semana ya no se avienta 20, sino se avienta 22, ¿sí? ¿Me entiende? Y los vende los 22 y todavía se acercan otras personas. Luego, entonces usted se avienta y se anima a hacer 25, pero ya no vende los 25, sino solo vende 23. Entonces ahí ya hay un quiebre. Y esa es cuando es la ley de rendimientos decrecientes, en el cual nosotros a veces llegamos a producir más de lo que vendemos, ¿sí? Entonces ese quiebre ya es pérdida, ¿sí? Porque yo le apuesto que gana usted más vendiendo 22 ceviches, produciendo y vendiendo 22 ceviches, que produciendo 25 y vendiendo solo 23. Entonces ese es el tema de la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Usted viene, va bien con su negocio, pero llega un momento en que ya no tiene que seguir produciendo porque su nivel de venta no es igual al de producción, ¿sí? Su nivel de venta es menor al de producción. Entonces, cada unidad que usted produzca extra y no se venda, a usted le genera pérdida. Y esa es la ley de rendimientos decrecientes. ¿Me doy a entender ahí, compañeros? Clic. Muy bien, gracias. Si no, pues lo veamos con un ejemplo ilustrativo, ¿sí? Eh, Le voy a pedir favor a alguien más que quiera leer de manera voluntaria, ¿sí? Pues también podemos nombrar a alguien, pero de manera voluntaria es bueno. ¿Puedo leer, licenciada? Sí, por favor. Se tiene un congelador capaz de albergar 1000 helados de paletas de distintos sabores. Si el productor
el fabricante de helados solo prepara una mínima cantidad de fruta capaz de surtir un molde de 50 helados. El deterioro, la vida útil del congelador y muy probablemente el consumo de energía para elaborar esos 50 helados es exactamente igual que si preparara muchos más moldes rellenos de preparado de frutas hasta saturar el congelador. Por ello, si se contrata a algún ayudante y adquiere más fruta, podrá aprovechar la ventaja de ese factor fijo. Obviamente tendrá que incurrir en mayores costos variables por consumo de más factores variables, que para el caso será la fruta, las paletas, el papel o empaque y el trabajo del ayudante, pero su producción aumentará de 50 a 100, 300 o 500 unidades. Para alcanzar máximos niveles de producción tendrá que seguir aumentando factores variables. Ujú. También el segundo párrafo. Por favor. Ahora bien, cuantos más ayudantes y otros insumos hayan, más producción habrá porque se podrá organizar las tareas adecuadamente para que todos hagan lo justo. Pero luego de una cierta etapa, si se siguen aumentando factores variables, fruta y empleados, resultará que más empleados pueden entorpecer la producción por haber muchas manos en las mismas tareas, haciendo la producción ineficiente, pérdida de frutas, mano de obra ociosa, lo que significa que el rendimiento, en términos generales, será cada vez menor porque el factor fijo, el congelador, y quizá en algunos casos hasta el tamaño del local en que opera, no permitirá mayor crecimiento, sino todo lo contrario, un caos total. Muy bien, gracias, Mayra. Y esto es bien cierto, ¿verdad? O sea, a veces tenemos un congelador con tanta capacidad, pero solo usamos una pequeña parte y estamos desperdiciando porque estamos invirtiendo recursos en energía del congelador y en el desperdicio de espacio. Pero si usted se mete como loco a querer venir y a producir más, contrata más personas, compra más fruta, pero como bien dice aquel dicho, más ayuda el que no estorba. Pero si tienen muchas gentes y el lugar es muy pequeño, entonces empiezan a estorbar. Si no hay controles, la fruta se echa a perder, se la pueden empezar a robar. Entonces empieza una ineficiencia y puede ser de que usted tope el congelador pero que le esté sobrando materia prima, entonces ya no está aprovechando el recurso. Eso también se llega a considerar un rendimiento decreciente. Voy a leer yo acá, dice, esta ley puede también definirse como, dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción se le agregan sucesivas unidades de factor variable, la producción total tiende a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, más lento en la segunda fase hasta alcanzar el máximo y de ahí en adelante tenderá a reducirse. Vea cómo funciona esto y quiero que vea mi mano, ¿sí? Usted empieza a producir acá, ¿sí? Y usted le mete más factores variables, es decir, trabajadores y fruta, pensando en el congelador. Entonces la producción se dispara y en un corto de tiempo logra alcanzar esto, ¿sí? Pero si usted mete más factores de producción, en vez de que vaya de esta forma, entonces se empieza a inclinar, ¿sí? Se empieza a inclinar. Y ya el tercer punto es que si usted le sigue metiendo más factores de producción, entonces esto se viene para abajo. Entonces la idea es, ¿qué es para nosotros lo mejor? Cuando la curva va así, la primera fase, cuando la curva toma la primera y segunda fase, que todavía es una etapa de crecimiento, solo que ya no es tan acelerada como la primera, ahí puede ser también que nos convenga. Y la tercera fase, pues ya que viene un declive, pues directamente no nos conviene. Entonces, ¿dónde nos detenemos? ¿En la primera fase, en la segunda fase o hasta la tercera fase? Y eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Me voy a pasar este tema porque quiero llegar hasta donde nosotros, hasta donde ya es la parte práctica. ¿Sí? Solo quiero que lleguemos a determinar algunas situaciones
que son estos supuestos para que la determinación de la función de producción, ¿sí? Por ejemplo, la empresa busca maximizar el beneficio produciendo con eficiencia técnica y económica. Es decir, si usted pertenece a una empresa que busca maximizar ese beneficio, enhorabuena. El periodo de análisis es 1, independientemente del tiempo real, se refiere a un ciclo en el cual se contabiliza lo producido. Entonces, ese también es otro supuesto que nos va a ayudar acá. Todos los factores de producción son fijos, excepto uno que se considera variable. Ese también puede funcionar de esa forma. Entonces, también la función de producción asume como factores de producción insumos el trabajo y el capital exclusivamente, ¿sí? El precio de los insumos está dado y es fijo para cualquier volumen contratado y adquirido por la empresa. Puede adquirirlos en cualquier cantidad física, inclusive en unidades fraccionadas. Y todas las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se analice el problema el problema, perdón, permanecen constantes, o ceteris paribus. Quiero, y vamos a hablar de tres. Vamos a hablar de tres productos. Vamos a hablar del producto físico total. Vamos a hablar también del producto físico medio y también del producto físico marginal, ¿sí? Que ya hemos hablado un poquito del marginal y es agregar una unidad del factor de insumo que es variable. Es decir, agrego una papaya para hacer más helados, agrego ¿qué sería? Agrego más fresa para hacer más helados. Ese es un producto físico marginal. Y el medio, pues es un promedio, ¿sí? El producto físico medio es un promedio y el producto físico total, pues es lo que nosotros llegamos a producir. Hay unas fórmulas algebraicas acá que las vamos a pasar porque es más fácil llegarlo a entender de la siguiente forma. Aquí, vamos a empezar vamos a ver, desde la 4. Usted puede leer esto más adelante, pero si usted logra entender lo que le voy a platicar ahorita, pues va a ser mucho más fácil. Muy bien. Acá. Vamos a ver si... Aquí. Yo voy a copiar esto que dice: a continuación se presenta una tabla de valores que muestra las cantidades de producto físico total, medio y marginal de un producto X. En este caso se asumirá que son quintales de maíz, cuyo insumo fijo es la maquinaria, K, que representa el capital, y el insumo variable es el número de trabajadores, ¿sí? Entonces, veamos cómo es que funciona esto, ¿sí? Tenemos el factor variable, que son cantidad de trabajadores. No sé si usted está viendo mi Excel, sí. No, Lick, solo se ve usted. Ok. Miren, ¿por qué no me dijeron? Yo voy a proyectar acá. Bueno, les repetía. Bueno, vamos a hablar de la producción y de tres tipos de productos, ¿sí? Pero todo empieza con este tema, el factor variable que tenemos acá. Tenemos un número de trabajadores que llega a producir una producción física total de X cantidad de quintales de maíz. Vea, dice que, y eso lo voy a poner un poquito más grande, aquí voy a colocar trabajadores y producción. Producción, recuérdese que eso estamos hablando de maíz. Ahora sí ve mi Excel. Sí. Bueno, tenemos desde 0 trabajadores hasta 7. Mire, lo que nosotros vamos a hacer es determinar la producción física total, media y marginal. Ya. Voy a crear algo acá. Después me va a entender usted por qué estoy haciendo esto.
Muy bien. Recuérdense que estamos hablando de producción de maíz, ¿sí? Producción de maíz. Dice que cuando 0 trabajadores trabajan, se produce obviamente una producción físico total. Aquí está PFT, una producción físico total de 0 quintales. Cuando 2 trabajadores, cuando tenemos un trabajador, el trabajador llega a producir 100 quintales. Cuando tenemos 2 trabajadores, dice que 2 trabajadores llegan a producir 210 quintales, ¿sí? 3 trabajadores, 330. 4 trabajadores, 405. ¿Ya? 5 trabajadores, 475. Entonces, como ustedes bien pilas, ya se dio cuenta que no hay un crecimiento uniforme de acuerdo al número de trabajadores. 6 trabajadores, 500 y 7 trabajadores, 490. Entonces usted va a decir, ala, pero ¿cómo va a ser que 5 trabajadores, 475, 6 trabajadores, 500 y 7 trabajadores produzcan menos que 6? Por esto mismo aquí sucede la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Recuerde que aquí estamos hablando del producto físico total. Ahora vamos a ver la producción de maíz desde el punto de vista del producto físico medio. ¿Cómo nosotros llegamos a obtener esto? Y esto es en lo que en promedio cada trabajador llega a producir. Y lo determinamos pues dividiendo la producción dentro del número de trabajadores, ¿sí? Obviamente 0 trabajadores llegan a producir 0. Eso va a quedar así raro por el tema de que no podemos dividir dentro de 0, pero y aquí obviamente 0. Entonces dice, cuando nosotros, un trabajador produce 100, sacamos el producto físico medio, que es dividir la producción entre trabajadores, entonces en promedio ese único trabajador pues produce 100. Ahora, cuando tenemos 2 trabajadores se llega a producir 210 quintales. Obviamente, si dividimos esos 210 dentro de 2 trabajadores, la producción físico media aumenta a 1.5, ¿sí? O a 105 quintales por trabajador. Cuando 3 trabajadores echan punta ahí, entonces cada uno llega a producir en promedio 110. 4 trabajadores, cada uno produce en promedio 101.25 quintales, 5 trabajadores 95 quintales, 6 trabajadores llegan a producir 83.33 quintales y 7 trabajadores llegan a producir 70 quintales. Entonces, el producto físico medio no es más que la división del producto físico total dentro del factor variable, que es el tema de los trabajadores. ¿Tenemos alguna pregunta ahí, compañeros? ¿Cómo determiné eso o no? Este es mate de primero básico, pero tenemos... Con Sí, eso no le, todo está claro. está fácil. Si ustedes se dan cuenta, el tema es bien fácil. El tema es bien fácil, pero lo vamos a poner un poquito más difícil para que se emocionen ustedes aprendiendo hoy. Y por último, pues vamos a hablar un poquito del producto físico marginal, ¿sí? Si usted se da cuenta, así es como se le llama acá. El medio es FPMI y el marginal, pues, es FPM. Y ahora dice, entendamos muy bien el concepto de marginal. Eso sí, vamos a tener que regresar un poquito aquí arriba. El marginal dice, es la cantidad de producto adicional que se crea cuando se agrega una unidad más de factor insumo variable a la producción, ¿sí? Mire, pues, cuando teníamos 0 trabajadores, pues nuestra producción era 0. Entonces, ¿cuánto crecimos nosotros por llegar a producir o por tener un trabajador? ¿Cuánto pasamos de producción de tener un trabajador
de tener 0 trabajadores a 1 trabajador, ¿sí? ¿Cuánto crecimos en nuestra producción de haber hecho El ese 100, cambio? ¿Cuánto? 100 veces. Sí, crecimos 100 unidades, gracias Isaí. Ya. Entonces, vea, ese es el tema. Ahora, cuando nosotros teníamos un trabajador, llegamos a producir 100 quintales. Ahora, con 2 trabajadores, dice que llegamos a producir 210. Entre el crecimiento entre 1 y 2 trabajadores, ¿cuánto aumentó en quintales nuestra producción? 5 No. o 105. 110. 110 creo que Sí, es. 110, gracias. Es exacto. Entonces, ¿por qué? Porque con uno producíamos 100, pero haber puesto 2 trabajadores, haber incrementado un trabajador, o sea, un factor variable, llegó nuestra producción a aumentar la diferencia de estos dos, es decir, 110. Y así, entre 2 y 3 trabajadores, ¿cuánto aumentó nuestra producción? 120. 120. Ya se dio cuenta que no está difícil. 3 trabajadores, a aumentar a 4, nuestra producción aumentó a 75 unidades, ¿sí? De 4 a 5 trabajadores, nuestra producción aumentó en 70 unidades. De 5 trabajadores a 6, nuestra producción marginal aumentó 25 unidades. Y de 6 trabajadores a 7, nuestra producción, oiga bien, nuestra producción aumentó un menos 10 unidades, ¿sí? Se dio cuenta cómo aumentó menos 10 unidades, ¿sí? Es decir, que tuvimos un rendimiento decreciente ya de 10 unidades. ¿Está fácil el asunto? Y miren, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a determinar, ¿sí? Voy a despegar esto un poquito. Sí. Y voy a eliminar un poquito esto. Uy, perdón, antes de eliminarlo, dése cuenta que aquí está 0 y 1. Entonces aquí sería 0.5. Estamos dentro de los puntos 5. 1.5, 2.5, 3.5. ¿Por qué 3.5? Porque está entre 3 y 4. 4.5, 5.5 y 6.5. Muy bien. Ahora sí voy a eliminar esos espacios en blanco que yo había dejado que eran los puntos intermedios, pero como ya usted se dio cuenta de dónde los saqué, entonces ya los voy a poder eliminar tranquilamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? Creo que no. Bueno, Ok, gracias. Y bueno, también obviamente aquí en la marginal. Vaya viendo cómo lo estoy haciendo porque ya después le toca a usted hacer los ejercicios. Ya solo 2 más. Muy bien. Ahora lo que a mí me toca es graficar. Es graficar. Y voy a graficar cada una de las 3 producciones. La producción físico total, la producción físico media y la producción físico marginal. Y las primeras 2 lo voy a graficar en pro del tema del maíz, ¿verdad? Perdón,
en pro del tema de los trabajadores, que es nuestro factor variable, ¿sí? Siempre recuerden utilizar el área de dispersión. Entonces, si usted se da cuenta aquí, ya tengo mi primer gráfica, ¿sí? Entonces dice, cuando tengo un trabajador se producen 100, cuando tengo 2 trabajadores se producen 210, cuando tengo 3 trabajadores 330 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora voy a otra vez hacer una segunda gráfica de mis trabajadores, que es el factor variable, pero ahora solo voy a seleccionar la producción física media, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a insertar el gráfico de dispersión, ¿sí? Utilice siempre el mismo para que no. Y por último, pues, voy a graficar esta última. Entonces ya tengo mi producción físico total, mi producción físico media y mi producción física marginal. Voy a hacer un poquito más pequeño para que usted pueda ver ahí las 3 gráficas. Voy a ver si puedo esconder un poquito más para hacer un poquito más. Muy bien. Ve acá. Un 0 puntos, perdón, vamos a ver acá contrarrestar con el producto físico. Dice medio. Con un trabajador son 100, con 2 trabajadores 105, con 3 trabajadores 110. Vea, un trabajador 100, 2 trabajadores 105, 3 trabajadores 110, 4 trabajadores y ahí se viene para abajo. En cambio, la producción física marginal 0.5, si usted se da cuenta, está aquí entre el 0.5. Tenemos un tema de 100 a 1.5 tenemos 105, a 2.5 tenemos 120 y luego ya se viene para abajo. Sí. Voy a hacer, se pueden hacer así separadas y voy a hacer algo acá. También podemos hacer las primeras dos porque las primeras dos dependen del trabajador 1, 2, 3. En cambio, esta tercera sí, aunque usted si la haga a mano para su examen final, cuando usted la haga a mano sí puede hacer las tres gráficas o las 3 curvas en una sola gráfica. Voy a hacer esta primera aquí. Sí. Algo pasó acá. Bueno, lo voy a traer acá. Y usted me puede preguntar que por qué se ven así, ¿sí? ¿Por qué estas dos que son las que acabo de unir no se ven tan altas? Y si usted se da cuenta, la producto físico total llega hasta 500, ¿sí? En cambio, la producto físico medio, lo más alto que llega es hasta 110, ¿sí? Por eso es que aquí solo llega hasta 100 y hasta 110, ¿sí? Pero esta sí hasta 500. Y aquí es otra vez lo mismo, la naranja es producto físico medio que solo llega hasta acá. También puedo unir las tres de la siguiente forma, ¿vieron? Son temas que quiero enseñarles así poco a poquito. Aquí se va a ver un completo chirmol, pero aquí ahorita es donde los vamos a poder corregir. Uy. Sí.
Entonces usted viene, selecciona datos y dice, para la producción físico marginal, para el tema X, yo quiero que sean los trabajadores, ¿sí? Recuerde que está seleccionada acá. Y para el tema Y, yo quiero que sea la producción de maíz. Aquí me pasé un poco. Aquí está. Muy bien. Para el producto físico medio, yo quiero que X sea trabajadores. Y para producto y para la Y, quiero que sea el producto físico medio. Esta la vamos a eliminar. Vamos a ver. Esta de trabajadores también la vamos a eliminar. Y para el producto físico marginal, yo quiero que X sea trabajadores y que Y sea este. Y luego pues le damos a aceptar. Y aquí ya está nuestra gráfica de 3 en 1, ¿sí? Sí. Permítanme, aquí tenemos un pequeño problemita. Ahí está. Y voy a otra vez a seleccionar los datos. Yo creo que fue porque seleccioné los títulos y no tenía que seleccionar los títulos. Para la producción de maíz, solo quiero desde aquí, desde 0 trabajadores. Yo había seleccionado la celda trabajadores y no. Y para Y, pues se dieron cuenta que también seleccioné el título, pero no. Para el producto físico medio, otra vez trabajadores, pero desde el 0. Y para Y, aquí solo que sin el título. Y para el producto físico marginal, para X, solo trabajadores. Y para Y, sin el título. Vamos a ver ahora sí, espero que quede bien. Y bueno, ahí está, ¿eh? Voy a mover mi gráfica para acá. Se los quise hacer separado para que usted se dé cuenta de dónde fui sacando de cada uno de los datos de cada una de las de la gráfica, ¿sí? Entonces usted lo puede hacer tanto por separado como las 3 gráficas juntas, ¿sí? Ya le acabo de yo enseñar cómo se hacen las 3 gráficas juntas. Pero vea, esto no es lo complicado, ¿sí? Ni tampoco es que sea complicado. En realidad, lo que aquí a nosotros nos interesa es llegar a determinar hasta dónde debemos de producir. Y vea acá, me voy a ir acá. Lo que acabamos de hacer es todo esto, ¿eh? Determinar, resumiendo, el producto físico medio, eh, el marginal. Y aquí pues ya están las 3 gráficas, al menos la primera, la gráfica de producto físico marginal y la producto de curva, la curva de producto física media y la marginal, ya están ahí juntas. Y aquí están las 3 gráficas juntas. Yo quiero que usted, lo que vamos a hacer es dividir nuestras 3 gráficas para ya hacer el análisis dentro de 3 etapas. Dentro de 3 etapas. Y para eso vamos a ver dónde es que empieza a declinarse. Vean acá, a través de la gráfica de producto físico medio ya empieza a haber una declinación. Aquí obviamente empiezo un poquito antes porque como es marginal. Y en cambio, dentro de la etapa 1, ¿sí? En la línea, en la frontera entre la etapa 1 y 2, aquí ya empieza a haber una declinación. En cambio, en la gráfica o en la curva de producto físico total, aquí en la frontera de la etapa 1 y 2, todavía hay crecimiento, ¿ven? Aquí hay crecimiento, aquí hay crecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros lograr dividir esas 3 etapas? Entonces, vámonos con la frontera de la media y démonos cuenta que esta llega a su punto más alto en la producción de 3 unidades.
de 3 unidades. Ve acá, 3 unidades. Y aquí es donde, y si se da cuenta, la producto físico marginal, antecito de eso empieza a tener un declive. O sea, antecito de eso es donde llega también a su punto máximo. Entonces yo aquí voy a generar y a insertar una milínea. Dentro de esta etapa, del punto 3. Voy a hacer así, gruesa para que... Uy. Para que usted la tenga ahí. ¿Ya? Hasta se la voy a poner con otro color para que usted la pueda ver muy bien. Vea, esta va a ser mi etapa 1. Voy a insertar mi coso de Word, un cuadro de texto. Etapa 1. Aquí va a ser mi etapa 1. ¿Por qué? ¿Dónde escogió la línea? La línea es donde en el producto físico medio es justamente donde llega el punto más alto de la producción. ¿Ve? Aquí sube a 100, sube a 105. Sí. Sí, a 105. Y aquí sube a 110. ¿Sí? Aquí sube a 110. Ahí es su punto más alto porque el otro es 101. Aquí abajo. ¿Ya? Para que usted lo tenga un poquito más claro, voy a hacer la gráfica un poquito más para acá. ¿Ya? Para que usted la pueda ver mejor. Mire, aquí llega a 100, se va a 105 y sube a 110. Y luego el punto 4 es 101. Entonces, el punto más alto fue aquí. Y usted puede hacer la línea así. Y por eso es que esto le vamos a llamar nuestra etapa 1. Recuerdes que lo tenemos que dividir en 3 etapas. Ahora veamos dónde se coloca la etapa 2 dentro de nuestro texto. Y si usted se recuerda, después de la etapa 1 y 2 de la curva de la producción física marginal y la producción físico media, ya después en la etapa 2 y 3, ambas curvas vienen para abajo. Caso contrario que en la etapa 2, nuestra curva de producción físico total sigue siendo para arriba, pero llega a un punto más alto y luego baja. En ese punto más alto de la producción físico total, donde empieza la ley de rendimientos decrecientes, que es aquí, vea, ahí es donde este punto nos va a marcar la división entre la etapa 2 y 3. Entonces, aquí. ¿Sí? Este es el punto más alto, lo voy abajo. Entonces, aquí va a ser mi etapa 2. Y aquí, por ende, va a ser mi etapa 3. Compañeros, ¿alguna pregunta en cuanto a la división de las etapas? Perfecto, no hay preguntas. Perdone, a mí me quedó un poco de duda por qué ahí, bueno, en el 3, usted explicaba que en el 3 porque es donde se da el punto más alto, ¿verdad? Es exactamente ahí. Y en la línea naranja, pero ¿y en la línea azul? ¿O es otra? Ok, vuelvo y repito, entonces, gracias Isaí por la pregunta. Vean, para poder lograr la división
de la etapa 1 y 2, yo voy a buscar el punto más alto de la curva de la producción físico medio, que es la anaranjada, ¿sí? ¿Qué es la naranjada? El punto más alto. Entonces, en este caso, el punto más alto es aquí y es hasta en 110. Entonces, ahí voy a crear mi primer división. Y para la segunda división de las dos etapas, voy a buscar el punto más alto de la producción físico total, que llega aquí. Que aquí llega Se hasta toma la aquí. físico medio para la primera etapa y la división de segunda y tercera etapa, la físico total. Exacto. Que Ok. por lo general también podríamos tomar la de producto físico marginal. ¿Sí? En este caso, vean acá está la más alto y luego ya se viene para abajo. ¿Ah? Pero aquí todavía hay un crecimiento un poquito. Entonces, por eso la media. Si, por ejemplo, este punto que está acá estuviera acá, entonces el punto de referencia sería el del producto físico marginal. Pero al final yo pienso que media vez utilicen ustedes la media, está más que bien. Muy bien, ahí tenemos ya nuestras 3 producciones. Recuérdense que estas son personas que están produciendo maíz. Y ya sacamos tanto la producción físico total, que esa nos la dan o nosotros la llegamos a determinar con un historial en la empresa. Y de ahí la etapa físico total, pues ya sacamos la marginal y la media. Muy bien. Si usted se da cuenta, es justamente lo que sucede aquí, ¿sí? Lo que sucede acá. La diferencia es que aquí están trabajando la producción físico media y la marginal en una segunda gráfica y la total en una primera gráfica. Puede trabajar usted las 3 gráficas, puede trabajar 2 y 1 y 2, o 1 y 1, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que las 3 gráficas sean un conjunto de análisis, ¿sí? No podemos analizar gráfica por gráfica, tienen que ser las 3 juntas. Y aquí vamos a hablar un poquito del análisis de la primer curva, ¿sí? Recuerden que la primer curva es la que está aquí, ¿sí? Vea cómo es la forma en que tiene, ¿ya? Crece bastante en la etapa 1, en la etapa 2 sigue teniendo crecimiento, solo que ya no tanto. En la etapa 1 va de manera más paradita, pues le vamos a llamar, o con una pendiente más pronunciada. En la etapa 2 ya viene con una pendiente más inclinada, en la etapa 3 ya viene para abajo. Entonces, alguien que me haga favor de leer el análisis de la primer curva, por favor. La primera etapa de la curva del, ¿cómo se pronuncia eso, licenciado? Perdón. De la producción físico total. Ay, gracias. O del producto físico total. No. La primera etapa de la curva de la producción física total es creciente, positiva hacia arriba y hacia la derecha. A medida que se agregan unidades de factor variable en la etapa 2, la curva crece menos que proporcional a la variación, aumento de las unidades del insumo variable, y en la tercera etapa, una vez alcanzado el punto de máxima producción, la curva decrece, lo que significa que ya no vale la pena agregar, sí es ahí, pero yo creo que es agregar Sí. más unidades, factor variable, pues estas se desperdiciarán en esta última etapa. Los insumos variables ya no son necesarios. Gracias. Gracias, Noemí. Entonces, vea, esto es lo que nos está diciendo. Aquí hay una buena etapa, ¿sí? Aquí también está creciendo, solo que menos que proporcional, pero hay crecimiento. En este tema ya hay de crecimiento. Entonces, no importa que usted siga metiendo más trabajadores. Mientras más trabajadores metan, más se va a decrecer. ¿Por qué? Porque se están estorbando, ¿me entiende? Entonces, esa es pura planilla de gobierno, ¿va? O sea, mientras más personas llegan a trabajar, menos avanzan en el trabajo, porque más platican, por ejemplo.
Entonces, esto es lo que nos está pasando justamente en esta curva, ¿sí? Aquí la producción es positiva, pero con una pendiente más pronunciada. Aquí ya es una producción igualmente positiva, pero ya con una pendiente inclinada. Y ya esta tercera etapa ya viene en decrecimiento. Si dependiera solo de la producción físico total, usted podría llegar a producir en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿sí? La etapa 3 ya no contrate, despida o liquide al trabajador número 7, porque este le está estorbando el trabajo, ¿sí? Saque al trabajador menos productivo. O si no lo quiere sacar, hágalo como la cultura asiática, japonesa. Póngalo a hacer otra cosa, ¿ya? Pero aquí le está estorbando, aquí le está estorbando. Entonces, si dependiera nuestro análisis hasta dónde tenemos que llegar a producir solo de la producción físico total de la curva, entonces diría usted contrate 6 trabajadores. El problema es que no solo depende de ahí, sino que también depende de las otras dos. Veamos el análisis, que si usted se da cuenta, obviamente lo que yo le estoy mostrando acá es exactamente lo mismo que usted está viendo acá, porque tomé los datos de este ejercicio. Veamos el análisis de las curvas de producto físico medio y el producto físico marginal. Alguien que me ayude ahí, por favor, a leer. Primera etapa. Tanto el producto físico medio, PFME, como el producto físico marginal, PFM, aumentan a medida que se agregan unidades de factor variable. El PFME alcanza el rendimiento máximo en promedio cuando el producto físico marginal posee igual valor. Como se observa en el punto A, se alcanza este propósito, pues a ese nivel se cruzan o intersectan las curvas. El PFM corta desde arriba hacia abajo a la PFME. Ok, sí. Gracias, Isaí. Entonces recordemos, el PFME es el producto físico medio y el PFM es el producto físico marginal. Vean aquí cuál es el problemita. Que aquí usted dice que, permítanme acá, solo quiero ver acá. Sí, aquí dice que usted vea que es donde se llegan a intersectar, ¿sí? Podemos poner aquí este tema, que es donde se intersecta, ¿sí? Pero para mí tendría que ser en un número de trabajador determinado. Vea, el tema acá, y solo veamos en la curva celeste y en la curva naranja. Y voy a hacer un poquito más grande ahí porque ya analizamos la frontera de posibilidades de producción. Si usted se da cuenta, estamos hablando de la curva celeste y la curva naranja. Estas se llegan a intersectar acá, ¿sí? Yo lo corrí un poquito para acá para el número de trabajador, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos en 2.9. Dice acá, su producción o su mejor nivel de producción es en la etapa 1, ¿sí? Porque tanto la frontera, perdón, la curva de producción física media como la curva de producto físico marginal en la etapa 1 están creciendo. Mire aquí, con 1 son 100, con 2 son 105, con 3 son 110. Hay crecimiento. En cambio acá en el punto 5 hay 100, en el 1.5 hay 110 y en el 2.5 hay 120, ¿sí? Los siguientes puntos ya en el 3.5 son 75, entonces ahí ya no hay crecimiento. Entonces, a diferencia del análisis de esta curva del producto físico total, que aquí nos daba pie para que produjéramos en la etapa 2, aquí ya empieza a haber un decrecimiento a partir de la etapa 2. Significa que usted puede hacer el siguiente análisis. Aquí yo todavía le permitiría a usted producir dentro de la etapa 2, porque una de las 3 curvas sigue creciendo.
Pero el problemita es que 2 ya vienen en decrecimiento. En la etapa 3, olvídese, en la etapa 3 las 3 curvas vienen decreciendo y ahí no hay que producir. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, obviamente en la etapa 1 hay que producir, hay que producir. Aquí en la etapa 2 ya hay que pensarlo. Porque si usted tiene 7 trabajadores, despida uno y se queda con 6. Sigue teniendo una producción positiva. Pero puede ser de que estos primeros 3 que usted tiene son los más pilas. Son los más pilas. Entonces, si usted puede despedir a estos 3, aunque se escuche feo, pero también puede aprovechar estos 3 para crear otro producto y que estos 3 hagan un trabajo similar a los primeros 3 y usted trabaje 2 servicios o 2 productos con la producción más alta, ¿sí? Y siempre en un tema creciente, siempre en un tema positivo, ¿ya? Entonces, imagínense, si aquí estamos hablando de quintales de maíz, ponga estos, de repente estos no son buenos para el maíz. O sea, sí son buenos para el maíz, pero no tanto como estos primeros, pero de repente salen pilas ahí para el tema de frijol. Entonces, use estos 3 para maíz y usted use estos otros 3 para frijol. Porque quiera que no, aquí ya nos está mostrando un tema decreciente en la etapa 2, que ya se están empezando a estorbar un poquito. Y entonces no nos conviene. Y como también podemos tomar análisis de mejor generar un cambio. Vemos que están platicando mucho, vemos que de repente algunos están usando el teléfono, vemos que de repente el espacio es muy pequeño, entonces también podemos hacer esos otros cambios, ¿va? Y volver a medir nuestra producción y volver a hacer un análisis. También podemos llegar a hacer esos análisis. Pero ve acá, aquí lo que yo le recomendaría es producir maíz solo hasta 330 unidades, ¿sí? Ay, que Lick, yo puedo llegar a producir hasta 500 aquí, sí, pero mire, o sea, si bien puede llegar a producir hasta acá, pero le conviene aquí, porque aquí usted es más eficiente. Recuérdese que la administración habla de eficiencia y eficacia, y utilice estos otros 3 para producir frijol, o de repente para seguir produciendo maíz, pero no en el mismo lugar que estos primeros 3, sino en otro lugar diferente. Sí. Esos serían los análisis. Bonito, sí, interesante. ¿Alguna pregunta? Hoy sí ni me dicen ni pío ni... Desde mi parte ahí me quedó bien claro. Gracias, Linker. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? Porque ahorita voy a hacer grupos y se van ustedes a hacer los ejercicios, ¿verdad? De mi parte todo claro también, Lick. Gracias, Isaí. Bueno, bien, jóvenes, sí, como yo les comenté en su momento, necesito esa retroalimentación. Por lo menos en la U les miraba la cara, si tenían una cara confundida o una cara de comprensión del tema. ¿Va? Aquí no lo tengo, entonces les pediría mucho esa colaboración. ¿Bien? Bueno, paremos un ratito. Yo creo que ya entendimos el tema. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Y solo voy a copiarles algo al chat. Permítanme acá. Jóvenes, no estoy seguro cómo está el tema de la clase la siguiente semana, porque recuerde que la siguiente semana es la conferencia o el webinar. Entonces es importante que si no tenemos clase, entonces vamos a trabajar a distancia, ¿bien? Vamos a trabajar a distancia eh, o sea, vamos a tener un trabajo asincrónico porque no podemos darnos el lujo de atrasar. ¿Sí? Lo más seguro es que no vamos a tener clase. Pero si no tenemos clase, ojo ahí a instrucciones, voy a dejarles un trabajo asincrónico. ¿Sí? Les voy a pedir de favor. Ay, les voy a pedir de favor. Yo no sé quiénes de ustedes ya se inscribieron en el webinar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí, si ustedes ven ahí mi pantalla, aquí hay unas reacciones en la parte de abajo donde yo puedo decir sí, donde puedo decir no. Por favor, compañeros, quienes ya se inscribieron, vamos aquí. Quienes ya se inscribieron, díganme sí,
¿Quiénes ya se inscribieron? Muéstrenme un sí o una manita ahí como me está mostrando el compañero. Sí, no sé si Luis Gustavo tiene pregunta o ya se inscribió. Ya me inscribí. Ah, perfecto, gracias. Miren, solo tengo 2 o 3 personas. Miren, ok, les voy a dar 2 minutos porque es necesario. Vean cómo sirven esos talleres. 2 minutos para que usted se inscriba en el webinar. Ahí está, yo creo que ya se los envié por Telegram. Ah, no, no se los he enviado, se los envié en el chat. Entonces, por favor, nos inscribamos ahorita, ¿sí? Obviamente, el tema es gratuito, usted va a tener su diploma de participación, que yo he estado en algunos concursos de selección de personal ahí apoyando a las empresas y sirven, ya nos sirven esos diplomitas que nos dan. Entonces, un par de minutos ahí para que usted se inscriba y luego ya vamos a hacer grupos y vamos a hacer algunos los ejercicios, ¿sí? Eh, entonces, por favor, inscríbase un par de minutos en lo que voy a traer un poquito de agua. Muy bien. Bueno, como usted ve ahí en plataforma, usted ya tiene ahí los ejercicios. Aquí están ejercicios de el tema de la producción. Los tiene tanto en Word como en Excel, perdón, en PDF. Los puede hacer tanto a mano como en el mismo Excel, así como lo hice. Y el jueves, esta fecha está mal. Bueno, esa fecha ahorita se las voy a corregir, pero sí va a ser la tarea para el jueves. ¿Cómo se hace esto? Y se los voy a enviar en Word. Ejercicios de la teoría de la teoría de la producción. Se los voy a enviar al grupo de Telegram. Como también los puede descargar ahí de la plataforma. ¿Sí? Por favor, resuélvame estos ejercicios
en grupo. Ahorita hágalos en grupo, pero al final la tarea va a ser individual, ¿sí? Entonces vamos a hacer, ¿cuántos grupos? Vamos a ver, 5 grupos. Ingresemos por favor a nuestras salas. Tenemos media hora para trabajar el tema y luego ya vamos a reunirnos acá para instrucciones finales. Ingrese a su grupo, por favor. Dominga y Dylan, por favor, ingresemos a nuestros grupos. Dylan Viatoro y Dominga Rodas, por favor. Dylan, por favor, ingresemos a nuestro grupo.
Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿será que me puede dejar ingresar nuevamente al grupo? Solo que tuve unos problemas ¿Con qué grupo estabas? ¿Con quién estabas? con Isaí Clara y con la compañera Ah, ok, Magdalene. no te preocupes, ya Por vi. favor. Gracias. En el grupo 4. Ciento ochenta y tres punto treinta y tres. ¿Cuánto? 183. 183.33. Ajá. 133. ¿Y aquí abajito? Voy. 176. ¿Con quién es? Disculpe la molestia, viera que mi internet se fue, entonces me sacó, pero ya no me deja entrar al grupo otra vez. Estaba en ¿Con el quién grupo 2. estabas? Ah, ok, perfecto. Ahí vas. Va, gracias, Lick. Compañeros, ¿cómo vamos? Noemí, Manuel, Jennifer, Odalis. Sí, licenciado. Sí, nadie está proyectando para... No, fíjese que en nuestro caso estamos conectados en el teléfono, entonces no podemos compartir la pantalla. Pero lo que le había comentado a los compañeros de que ya vamos avanzando, sacando lo que es la producción media, marginal, ya para comparar. Si nos Ah, sale igual, para avanzar. Ajá, ok. sí, licenciado. Bueno. Compañeros, ¿cómo vamos? Nicolás, José, Dylan, Tony. Yo estaba hablando en el... No creo que me escucharon mis compañeros. No sé si están bien sus micrófonos. Yo estuve hablando, pero todo silencio. Compañeros, José, Tony. Porque si no paso a Nicolás Francisco a otro grupo. Compañeros. No, te voy a pasar a otro grupo entonces. Ok. Isaí, ¿con quién estabas? Perdona. En la sala 4 creo que estaba con Mayra, Brian Paul. Ok, déjame ver. La sala 4. Ahí vas. Gracias. Que hay que ver, digamos que aquí es 1, entonces 1.5 está dentro de 1 a 2. Ajá, sí. Ajá, entonces 2.5, 3.5. 4. ¿Verdad?
¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Espérenme, solo voy a hacer más pequeño esto. Que lo divido. ¿O qué opinan ustedes? Bien, digo que sí, está bien. Sí, sí, Williams, así era. Hay que hacer la otra gráfica.
No, compañeros, ahí tenemos que seleccionar bien los datos. Vamos a ver quién. Démosle clic derecho sobre una de las curvas. Ya están seleccionados. Solo sí, clic derecho. Pero sí está bien que sea una sola gráfica o sí es necesario hacer gráfica por gráfica, digamos. Se puede, pero no están bien los datos porque vean, todas están en puntos. La María tendría que estar en el punto 5. Seleccionemos los datos de la... Sí. Clic derecho. Ya están seleccionados. Va, seleccionémosla pues. Va. Es que en esa María no es el L, sino es en el L01. Ah, sí, es el 0.5. Sí. Sí, ahorita la modifico. Pero sin el título. Ahí tendríamos que seleccionarlo sin el título. ¿Se recuerdan que yo tuve ese problemita ahí? Igual todas. Así clic, no. Sí, solo que ahora hay que seleccionar también las otras porque las otras tienen seleccionado el título. El título, bueno, entonces las voy a modificar. Ajá. Entonces era así. Exacto, ahí ya estamos. Ahora lo que tienen que hacer es dividirlo en 3 etapas y hacer su análisis. ¿Sí? O sea, aquí lo que realmente vale puntos es la división de las etapas y el análisis. Lo demás, eso es muy sencillo. Muy bien, Rick. Muy bien, hagan su división y análisis. ¿Qué hacer? Sí. Porque al igual nos está pidiendo gráfica de producto físico total, producto físico marginal y físico medio. Ah, ok. Entonces la primera es... ¿Cómo se llama esa donde seleccionaste? Dispersión. Y es acá dispersión con líneas suavizadas. Cualquiera puedes elegir de esas, ¿verdad? No, solo esta creo. Puedes elegir cualquiera, pero está bien esa. Más utilizable es esa. Ajá. Entonces en la primera es las primeras dos. Ahí las sacaste. Recuerden que pueden hacer las 3 en una o separadas. Ajá. Esa es la primera, ¿verdad? Entonces, sí, es la primera. Ah, ok. Ya en la otra creo que tomas la primera y donde dice la PFME. ¿Así Sí. es, verdad? No. Sí, solo que acostúmbrense a llamarla por su nombre. Es el producto físico medio. Solo que sin el título, ¿quién? Elizabeth. Ajá. Pero primero hay que hacer el punto físico total. Eso ya lo hicieron. Sí, ahora sí.
Dice, algunos tipos de gráficos no se pueden combinar con... qué raro, selecciona algo otro diferente. Como eso ya está. Igual. No te da. Y si seleccionas desde el L0 hasta, Ajá, es lo que voy a hasta hacer. el menos 85. Vamos a ver. Igual. No, hagamos las tres gráficas juntas. ¿Sí? Ok. Elimina esa. Selecciona desde el 0 del L. No, L no, solo 0. Y selecciona hasta el menos 85. Hasta el menos 85, eso. Ok, ahora seleccionemos una línea, una curva, y dale clic derecho a una de las curvas de la gráfica. Y dale clic derecho y seleccionar datos. Entonces, la serie 1, que en este caso sería, dale ahí y dale editar. Y para X, al final de, bueno, ahí puedes ponerle nombre, colócale FPT. Es el producto físico total, eso. Abajo, selecciona el cuadrito al final del valor de la X de la serie. Eso. Y ahí selecciona lo que quieres para X, que sería 0. Ahí cabal, justo el que está seleccionado. No hay. Sí, puedes seleccionar. Ajá. Ya está. Ajá. Y ahora para Y selecciona los valores del producto físico total. Dale a aceptar. Ahora. La serie 2. Serie 2. Ajá, dale a editar. Digamos que ese sea el producto físico medio. Ahí es marginal, te falta agregar la E. Ok. Ahí está bien. Luego corrige. Le damos a aceptar. Veamos que el de la serie 3. Producto físico marginal. Ahora no, ahí ya no tienes que seleccionar ese, sino para X tienes que seleccionar los puntos 5. No desde el 0, sino desde el punto 5. Exacto. Y ahora para Y, desde el 150. Acá. Exacto. Ajá. Ahora démosle a aceptar. Y la serie 4, esa, seleccionala y dale quitar. No, quitar, porque no, le diste. Ya está. Y dale a aceptar. Ahí ya hiciste las tres gráficas, las tres curvas. Ahora lo que a ustedes les toca es dividirlo en 3 etapas y hacer el análisis, porque eso es lo que vale, ¿sí? Hacer esto es muy sencillo, ¿ya? Pero lo que vale en este caso es dividirlo en 3 etapas para hacer el análisis. Esas dos cosas valen. Los dejo ahí para que hagan bien sus etapas y sus análisis. Gracias, Lick. Ok.
Y entonces, diantres, esto no. Ok, y aquí sería esta, la copiamos para ponerla aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Ajá. Aquí sería, que sería la tercera. Entonces esta sería la etapa 2. Por aquí me llamaron. Sí, Ajá. No sé, Lick, si estará bien dividido aquí. A ver, muéstrenme su tabla, porque en la tabla es donde... tenemos un poquito de duda respecto a las divisiones, no saben, no estamos seguros si estén así Ok, y le consultamos de una vez para poder seguir las demás, digamos. muéstrenme la tabla. Ahí me estás mostrando la gráfica. Yo quiero ver la tabla. Eso. Entonces, vamos a ver. Producto. En el producto físico medio, ¿dónde empieza a inclinarse? Aquí, porque aquí alcanza por el punto mayor. Sí, aquí. No, ahí estamos, me estás hablando del producto físico total. Yo te estoy preguntando el producto físico medio. Vean en la tabla, en el punto 3 llega a su punto máximo. Ahí me están seleccionando el marginal. Sí, Ok. aquí. En el L3, ahí llega al máximo. ¿Sí? Ajá. Y si se dan cuenta, en el producto físico marginal, también en el 3.5 alcanza su punto máximo. Entonces, para mí sería en el 3.5. ¿Sí? Sería ahí. Ahí sería. Porque ahí es el punto máximo de esas dos líneas. Ahí está. Yo, por lo general, yo prefiero hacer la división donde llega el producto físico medio más alto. O sea, atrás todavía, porque yo, si fueran trabajadores, porque eso depende también, ¿va? Si fueran trabajadores, yo no puedo contratar 3 trabajadores y medio. No, pues. A menos que uno de los 3, o sea, el medio, digamos, solo trabaje medio tiempo. Eso también podría hacerse, ¿ya? Pero por lo general, para manejar números así, trabajemos con el 3 del anaranjado, ¿va? Que ahí es donde llega su punto máximo de... Aquí. Ahí, pues. En cualquiera, en el 3 o en el 3.5, depende mucho de cómo ustedes desarrollen su análisis. Ahora lo que tienen que hacer es escribir su análisis. Muy bien, solo ahí teníamos la duda para ver si. Perfecto. Ok. Trabajadores, ¿no? Insumos variables. ¿Ah? ¿Cómo iría entonces? ¿Insumos? No, Insumos insumos es variables. el que está en el eje Y, dijera. Va, este de abajo ese es número de trabajadores, ¿verdad? Sí. Este es el insumos variables. Así. No es al revés. No, porque aquí está cuánto es el nivel de producción en el eje Y, el vertical, y el número de trabajadores es el eje X, digamos, el horizontal. Está ahí. Buenas tardes, Lick. Muy bien. ¿Qué ejercicio están haciendo el primero? El primero. Este. Pero, ¿por qué empiezan desde el 2? Bajemos un poquito, por favor. Vean, los puntos de las gráficas empiezan desde el 2, las curvas, y según allá deberían empezar desde el 0. Podríamos... Tomamos todo. Vamos a ver. ¿Podríamos seleccionar los datos? Vamos a ver.
Veamos en el... Creo que aquí está el error que no nos tomó lo primero. Exacto. ¿Sabe por qué no? Cambió los datos? Tal vez movieron ustedes la tabla y eso hizo que... O no sea, pero... Podría ser. Yo creo que sí, porque estaba bien hace rato. Ok, ahí en ese no es... Ahí no, ahí es el 0.5, el 1.5. Aquí hay que agregar otra columna. Sí, se recuerdan que está el... Como es el marginal. También. Entonces, Bueno, ahí es el medio, el que es la... Bueno, hay que ver qué curva es la media, porque sí, inclusive hasta el marginal, el medio. ¿Cuál es el que lleva 0.5? El marginal, ¿verdad? El marginal, porque es por aumentar una unidad. Entonces sí tienen que corregir ahí un poquito. Iría acá. Este sería LM, digamos, marginal. Entonces aquí sería 0, no. No, tendría que empezar desde ahí, 0.5. ¿Y aquí no iría nada? No, nada. Lo que pasa es que si ustedes se dieron cuenta, yo lo trabajé así, dejando un espacio de por medio, y luego ya eliminé los espacios, pero así como ustedes lo están haciendo, también se vale, ¿va? El producto físico, ajá. Ahora sí, entonces, ¿cuál es la marginal? La naranjada. La naranjada es la que tenemos que cambiar ahorita. Ok, sí, ahí está. Y aquí iría esto. Sí, desde el 0.5, no desde el 0, sino desde el 0.5. ¿No desde el 0? No. Igual desde el 150, no desde hay que cambiar también el otro, el Y. ¿Ahí no se toma el 0 entonces? No. En la marginal no. Y ahora la media, esa sí la tienen que modificar también. Este sí es de acá. Sí. ¿Sabe por qué se movió? Creo que cuando movimos la tabla. Ahí ya está. Así. Ahora ya pueden trabajar su análisis más. Por eso está distinto entonces. Sí, ahí está. Ajá. Entonces aquí, Puede ser en el 3 o en el 3.5, depende de cómo ustedes hagan su análisis, ¿va? Porque recuerden que son factores de producción, pueden ser máquinas, que no creo que hayan 3.5 máquinas, a menos que trabajemos 3 máquinas que tengan un nivel de producción 100 y otro de 50. O una yo creo que sería aquí, porque, por ejemplo, este está en 172.5 y este es 183.33. De aquí a baja. Sí, a los dos bajan. 175. Serían el 3. Que sería el que está subiendo, porque el otro estaría aquí en el naranja, digamos, en este. En el 2.5, que sería el 205, pero no, el último que sube es este. Muy bien. Y aquí sí estamos bien. Ahora lo que hay que trabajar es su análisis, ¿oye? Y el análisis, entonces, sería como... Tienen que leer otra vez el texto. Los análisis del texto. El documento que usted estaba proyectando y es el que está en plataforma. Ok.
Y ahí están haciendo su análisis. Muy bien. ¿Te recuerdas que la última creo que se eliminó o algo así? ¿Cuál? Sí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo les fue con su análisis de la primera, jóvenes? Ahí solo en el nombre es el, ¿qué? Producto físico marginal únicamente. Tienes que borrar la E ahí. ¿Cuál? Ahí tienes que borrar la E. Como ahí está PFME, y como ese es el marginal. No, ahí todo está bien, solo en el nombre. Donde dice nombre de la serie, solo borre la E, porque solo es la PFM. ¿Cómo les fue, compañeros? Bien, licenciado. Ok. Sí, solo que tengo una duda al respecto. Ajá, dime. Fíjese cuando vemos eso en donde ¿cómo le digo esto? De la producción media, donde puso la división de etapa 1 y etapa 2, algo así. Entonces, ¿cuál es el que dijo que nos teníamos que basar al momento de poner En la curva de la media. en la curva de la media? Ujú. Oh, ya. Uy. ¿Alguna otra preguntita? Solo esto, solo que los compañeros, no sé. Ok. Asa pishirwa tu trota kashima. Muy bien. Si se dan cuenta, ya es tiempo, ya es hora. Bueno, si ustedes ya no tienen clase, creo, pero si quieren seguir conectados para terminar su tarea, enhorabuena. Recuérdense que esta tarea es para el jueves 13, sí, 10, 11, 12, para el jueves 13. Suban a la plataforma es de manera individual, por favor. Ojo que lo que aquí vale son dividir bien las etapas y hacer sus análisis, ¿sí? Eso es lo que vale acá. Entonces, hagámoslo bien, por favor. Y cualquier duda estoy a la orden. Recuérdense que la clase que les pasé viendo a algunos de ustedes, inclusive yo en la clase les enseñé cómo se hacía la gráfica con el punto 5, va a quedar grabada y va a ser subida a plataforma. Entonces, ojo ahí con ese tema y pueden ustedes volver a repasar. Atentos a la información si tenemos clase la próxima semana, si no, pues va a ser una tarea asignada.
¿Ok? Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno. Gracias, Lick. Bendiciones. Bendiciones. Feliz tarde, Lick. Gracias, gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde.